Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener el panel Colombia y Antioquia Ruta 2030. Este panel es organizado por el Centro de Pensamiento de la Universidad TIA, de la mano con FENAECO Región Antioquia, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Economía. Pensamos que es una gran oportunidad para que los distintos estudiantes de distintas facultades de Medellín y el área metropolitana en general se relacionen con grandes expertos de temas muy importantes para la coyuntura que se viene. Entonces, para irlos presentando, el primero de ellos es Jesús Botero. Jesús Botero es profesor emérito y miembro del Semillero de Estudios en Coyuntura Económica. Es un especialista en política económica. Entre sus temas de interés están los modelos de equilibrio general computable, los modelos dinámicos estocásticos, la teoría de juegos y la organización industrial, con aplicaciones al sector eléctrico. Se ha desempeñado además como empresario y ha sido gerente de varias empresas del sector real. Ha participado incluso en juntas directivas de empresas del sector eléctrico. Por otro lado, tenemos también a John Frey Pulgarín, que es vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, desde donde lidera iniciativas orientadas al fortalecimiento del tejido empresarial y el desarrollo competitivo de la región. Su trayectoria se ha concentrado en la articulación de empresas, instituciones públicas, academia y actores del ecosistema productivo, impulsando estrategias relacionadas con formalización empresarial, productividad, emprendimiento, innovación, internacionalización, desarrollo de clústeres y cierre de brechas de talento. Y al desarrollo territorial. Y finalmente tenemos a José Alejandro Tamayo. José Alejandro Tamayo Maya es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Borrasur y cuenta con una amplia trayectoria en promoción empresarial y competitividad y desarrollo territorial. Desde esta entidad ha liderado y acompañado iniciativas orientadas al fortalecimiento de las MIPYMES, la excelencia operacional, la formalización, la innovación y la transformación tecnológica en los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Su gestión también ha impulsado proyectos estratégicos relacionados con infraestructura logística, turismo sostenible, economía digital y vinculación de empresas tradicionales con cadenas productivas de mayor valor agregado. Bueno, este panel el día de hoy va a ser moderado por Moisés Eduardo Briñas Rincón, que es PhD en Ciencias Gerenciales. Actualmente se desempeña como director de posgrados de la Tech Business School de la Universidad TIA. Además es profesor e investigador en estrategia, innovación y gestión empresarial. Cuenta con más de 15 años de experiencia en educación superior y cargos directivos de los sectores público y privado, con trayectorias en planeación estratégica, control de gestión, liderazgo de equipos, desarrollo de proyectos y articulación entre universidad, empresa y territorio. Ha liderado iniciativas de impacto regional como el diseño de modelos de negocio de Agroparque Biosuroeste para ProAntioquia, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y su producción académica aborda temas como competitividad, sostenibilidad, transformación digital y desarrollo en entornos de incertidumbre. Experiencia especialmente pertinente para moderar este conversatorio sobre los retos y oportunidades del desarrollo productivo de Colombia y Antioquia hacia 2030. Bueno, muchísimas gracias. Cedo la palabra a Moisés para dar inicio a este panel. Bueno, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a la Universidad EIA y especialmente pues a nuestros tres panelistas. Esta también es su universidad, así que cuenten con nosotros cuando quieran desarrollar un espacio como este, sea de acercamiento con el sector empresarial o también vincular mucho con el ecosistema empresarial. Hoy nos trae un tema a este espacio que es Colombia y Antioquia 2030, y lo primero que le quiero pedir es que cuando pensemos en 2030 no pensemos en un futuro muy lejano, al contrario, tenemos que comenzar a pensar desde ya en acciones y en prioridades para partir de un futuro asumido. Hoy tenemos tres panelistas con perspectivas que pueden ser un poco diferentes, pero que se complementan entre sí. Tenemos al profesor Jesús Botero desde una mirada desde la política macroeconómica. Tenemos a John Frey con una mirada desde la representación gremial, competitividad, desarrollo empresarial. Y tenemos a José Alejandro ya con un enfoque más territorial, específicamente desde Aburrasur. Para que entendamos un poco la estructura de este espacio, vamos a hablar de 4 categorías. En primer lugar, algunas preguntas asociadas al crecimiento, qué hacer, cómo priorizar.
La segunda categoría es infraestructura, proyectos específicos que necesitamos desarrollar como departamento para promover la competitividad. Tercero, innovación y cómo todo eso se traduce en un empleo digno y decente para el colombiano. Vamos a buscar no quedarnos en el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico ya todos lo conocemos, está pues al alcance del teléfono móvil, sino que vamos a ir a acciones concretas, puntuales, qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, profesor Botero, podemos comenzar desde el punto de vista de políticas macroeconómicas. Todos conocemos que estamos en un proceso de transición, está reciente, asumió el gobierno nacional. Conocemos su postura con respecto al recorte fiscal, de hecho algunas prioridades incluso desde el sector salud. Quisiéramos saber desde su experiencia entonces qué políticas o decisiones debería tomar el gobierno para poder promover el desarrollo no solamente como departamento, sino también como país. Bueno, el contexto en el que se recibe el país es un contexto de un crecimiento jalonado por el consumo y el gasto. Eso no es sostenible. Un país no puede vivir con una economía que crece porque la gente gasta mucho o porque el gobierno gasta mucho, ¿cierto? En ningún caso eso es viable. Estamos dedicando apenas el 17% del PIB a formación bruta de capital. En otras palabras, solo 17 de cada 100 pesos que producimos lo dedicamos a construir futuro. Eso nos significa entonces que tenemos unas tasas de crecimiento, yo diría exiguas, para las tremendas necesidades de un país como Colombia. En el último informe sobre PIB potencial o PIB tendencial que publicó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se habla de un crecimiento del 2.6%. Si uno invierte apenas el 17% del PIB, no crece sino el 2.6%. Con 2.6% no tenemos país viable. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar el enfoque. El enfoque es, vamos a apostar, ¿y a quién? A los empresarios, a los inversionistas, que no sean los que están gastando o el gobierno que se está endeudando, sino la iniciativa privada la que nos dé el dinamismo de la economía. Entonces vamos a apostarle, tenemos que apostarle a que la formación bruta de capital represente el 23%. Mis cálculos elementales, si uno es capaz de invertir el 23 y no el 17, es posible que crezca al 4. Bueno, eso es distinto. Un país que crece al 4 es distinto a un país que crece al 2. Entonces lo primero es generar confianza. Los empresarios del país son empresarios innovadores. Revisando ayer datos de competitividad internacional, una de las cosas en que más nos destacamos es en empresarios innovadores. Entonces, tenemos que confiar en ellos, tenemos que darles condiciones para que inviertan, para que innoven, para que jalen el país. Así que la primera labor es cambiar el foco de un crecimiento guiado por el gasto y el consumo a un crecimiento guiado por la inversión con futuro macroeconómico mucho más próspero futuro. Lo segundo que hay que, y eso no cuesta, eso lo que hay es que generar confianza. Y yo creo que los empresarios del país están atentos, dispuestos a ello. Lo segundo es que quizás de las cosas que a uno le parecen más preocupantes en Colombia es la evolución de la productividad total de los factores. Si uno mira historia larga, si uno mira, digámosle, productividad entre el 2005 y el 2025, 20 años, atérrense, el crecimiento promedio de la productividad total factorial en Colombia ha sido menos 0.14. O sea, no crece la productividad. Enseguida, miren entonces los últimos 10 años, el crecimiento ha sido 0.05. Afortunadamente tenemos buenas cifras del DANE sobre el tema. Entonces, una cosa que evidentemente tenemos que cambiar es que tenemos que crear condiciones para que la productividad arranque y crezca al 0.7, al 1% y nos dé posibilidades reales de crecimiento. 3 cosas creo que se pueden hacer. La primera, muy elemental y muy sencilla, hay que atraer capital al país. Hay que lograr que venga capital externo aquí a innovar, ¿cierto? Y eso seguramente va a generar un efecto de difusión sobre la economía que nos permite mayor productividad. Segundo, tenemos que apostarle a la investigación aplicada, fomentándola. Yo siempre que pienso en temas de productividad pienso en Brasil, el momento en que desarrolló la soya. Alguien dijo, ¿por qué no producimos soya y no nos volvemos grandes en eso? ¡Imposible! La tierra no da para la soya, las semillas tampoco. Entonces cogieron y crearon una entidad, Embrapa,
¿Qué hizo? Cambiar la tierra y cambiar las semillas. Hoy Brasil es el segundo exportador más grande de carne del mundo. Entonces tenemos que hacer investigación apoyando el desarrollo industrial. Tercero, tenemos que incorporar como sea la inteligencia artificial en la economía. Tenemos que juntar universidades y país para que seamos capaces de beneficiarnos del boom de la inteligencia artificial. Y por último, que es el otro caso que yo siempre pienso cuando estoy analizando temas de desarrollo, un modelo muy interesante de desarrollo fue Chile. Chile en su momento, cuando desarrolló lo que yo llamaría su potencial exportador, hizo lo que uno pudiera llamar diplomacia comercial. ¿Quién iba a vender los productos chilenos al exterior? Pues el embajador de Chile en el otro país y el empresario. Eso tampoco cuesta. Entonces podemos hacer muchas cosas. Cambiar el enfoque hacia un modelo guiado por inversión con crecimiento de capital. Segundo, fomentar todo aquello que tenga que ver con la productividad. Crecer la productividad al 0.7 o al 1% para que tengamos un país distinto. Y tercero, trabajar juntos, gobierno y empresarios, en una diplomacia comercial, de tal manera que seamos capaces de entrar a todos los mercados del mundo con todo lo que nuestros empresarios e innovadores están haciendo. Muy bien, muy bien. Profesor, para darle quizás un contexto más empresarial y territorial, vamos entonces con John y con José Alejandro. Antioquia el año pasado cerró un poco por encima a nivel de desarrollo con respecto al país. Y eso por supuesto que se traduce en un comportamiento a nivel de consumo, de comercio y del movimiento de todos los sectores industriales en nuestro departamento. John, específicamente con respecto a la representación gremial, ¿qué hizo la Cámara de Comercio desde el punto de vista de lo que decía el profesor Botero? Pues generar esa confianza, promover esa innovación, mejores prácticas asociadas a la productividad con las empresas de Medellín. Entonces, ¿qué prácticas implementaron y también qué prácticas van a continuar implementando? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los jóvenes que nos acompañan hoy. Aquí está el futuro del país. Aunque suene una frase de cajón, es la verdad, Chucho, ¿cierto? Así es. Y José, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Sí, nosotros ya estamos entrando a lo que llaman la economía de Silver, a la Silver Economy, pero ustedes tienen todo el futuro por delante, pero hacen parte de una gran universidad y confían pues de esta y de las otras que nos visitan. Entiendo que hay gente de la Nacional, de la Medellín, y bueno, creo que muy interesante estos espacios para que ustedes también se vayan conectando cada vez más con estas dinámicas y bueno, confiamos en ustedes. Moisés, a ver, varias cosas. La primera, y muy en la línea que decía Chucho, hablemos del sector privado, que es el que yo represento aquí en esta reunión. El sector privado genera cerca del 90% del empleo, cerca del 85% del valor agregado del PIB, poco más del 80% de los ingresos del Estado. Es decir, díganme si eso no es importante el sector privado, díganme si eso no es importante la empresa. Y como dice nuestra presidenta ejecutiva, sin empresa no hay país. Por eso, totalmente de acuerdo con Chucho, hay que ponerle las luminarias a la empresa. Es que esa es la columna vertebral del desarrollo, aquí en cualquier parte del mundo y aquí en cualquier momento de la historia. Eso es lo primero. Lo segundo, desde la Cámara de Comercio, a ver, yo creo que todos conocen a la Cámara de Comercio, yo creo no, estoy convencido que todos la conocen, lo que pasa es que no sé si la conocen en toda su dimensión. Muchos de ustedes han oído hablar de la Cámara de Comercio, de las cámaras de comercio, José, como aquellas entidades que llevan el trámite, donde hay que ir a registrar la empresa, hay que renovar, que son las que, digamos, velan porque las reglas de juego, de la formalidad estén claras, pero no sé si todos conocen la otra cara de las cámaras cuando fungimos como agencias de desarrollo. ¿Qué hacemos con ese recurso que nos entra de parte del empresario? Además de prestar un servicio cada vez mejor, que es nuestra aspiración, ¿qué hacemos con el resto del recurso? Lo que hacemos con eso es devolvérselo al empresario. ¿A través de qué? De servicios, como lo mencionaba Moisés. Ahora, ahí, antes de entrar un poco como en qué hicimos puntualmente como servicios y demás, quisiera como contarles más que el servicio en sí, porque el listado de servicios usted le puede consultar en la página web, ustedes se meten en la página de la Cámara, ahí están todos los servicios que tenemos nosotros. Pero yo quisiera dar un mensaje un poco más de fondo, si se quiere, y es que entender un poco más qué hacen las cámaras como agencias de desarrollo. Miren, nosotros obviamente velamos porque el empresario crezca.
Y eso implica varias cosas, entre ellas, por ejemplo, yo siempre digo a mi equipo de trabajo, aquí todos tienen que ser bilingües, pero ojo, bilingües no, pues además del español, que ojalá lo habláramos cada vez mejor, no tienen que hablar inglés, pues ojalá, no tienen que hablar francés, ojalá, ni alemán, ojalá, pero el otro idioma que tienen que hablar es el idioma del empresario, porque es que el empresario tiene un idioma particular y uno tiene que empezar a entenderlo. Cuando el empresario le expresa a uno sus necesidades, muchas veces no saben expresar lo que sienten. Todos le dicen a uno lo mismo. ¿Usted qué necesita? Yo necesito vender. Pero claro, pero antes de vender, para usted poder vender necesita otro montón de cosas. Eso hay que saberlo interpretar. Entonces, por eso tenemos que ser bilingües, en el sentido que tenemos que hablar un segundo lenguaje, que es el lenguaje del empresario. Y eso implica, entre otras cosas, y lo voy a ilustrar con una anécdota. Hace algunos años, cuando arrancamos con un montón de programas articulados, le preguntamos al empresario, ¿usted qué necesita? ¿Qué quiere? Todos decían lo mismo. Chucho, pues vender, ¿cierto? Para eso es una empresa. Para vender. Entonces, cuando uno empieza a decir, venga, listo, va a vender, venga, yo lo llevo entonces a una rueda de negocios para que venda, venga, yo lo conecto con un cliente. Nos encontramos con lo siguiente. Cuando se enfrentaba con el cliente, no tenía producto, o no sabía valorar su producto, ¿cierto? ¿Cómo? No entendía el mercado, o le hacían un pedido y no era capaz de responder por él porque no tenía la capacidad de respuesta. Entonces empezamos a entender un montón de cosas y a decir, claro, usted necesita vender y hay que ayudarle a vender, pero antes de eso tiene que prepararse. Entonces de ahí viene todo el resto de servicios. Los primeros servicios son, ¿cómo le ayudamos a vender más? Claro, tenemos ruedas de negocios, tenemos misiones comerciales, tenemos intercambio de buenas prácticas comerciales, tenemos 1000 cosas. Pero ahí es donde empieza la historia apenas. El resto es, ¿qué más tenemos que hacer para que lleguen allá? Entonces, a partir de ahí, y ya a tu pregunta de qué hicimos, lo primero es que nos centramos mucho en ayudar a que vendieran más, hagan más negocios. Es que en una crisis o en una coyuntura compleja, lo primero que quieres es cómo vender más. Hay que vender. O sea, sin duda. Entonces, lo que hicimos fue, venga, ¿cómo hacemos para que vendan más los que están preparados? Los que no, venga, ¿cómo los preparamos rápidamente para que puedan vender más? Esas fueron las dos cosas que hicimos, básicamente. Eso así de fácil y así de difícil, ¿cierto? Porque eso obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Pero y se los ilustro con un ejemplo concreto de esto, de ayudarles a vender más. Nosotros tenemos en este momento una iniciativa que se llama Antioquia Exporta Más, donde estamos, ahí está la Cámara de Comercio de la Burrasur, está AFIT, está pues todos los que tienen que estar. Y vamos a hacer la primera rueda de negocios ahora en noviembre. Ya llevamos más de 2.200 millones de pesos recogidos entre todos los aliados para hacer esa primera rueda. Y enfocadas a eso, Chucho. O sea, es que, que vendan más y que vendan y que se internacionalicen, que es otra línea grande que tenemos ahí de internacionalización. Cada vez tenemos que internacionalizarnos más. Afortunadamente Medellín está de moda. Bueno, yo diría que está de moda no, porque ya lleva tanto rato, ya no es una moda, ya es estructural, ¿cierto? Hace mucho rato que Medellín viene posicionándose a nivel internacional y lo muestran las cifras, las exportaciones, la inversión extranjera, Chucho, que decías ahora. Estamos creciendo más del 700% en inversión extranjera directa cuando el país está creciendo, está cayendo. Es que eso es lo otro, o sea, Antioquia es distinta al resto del país. Eso que ustedes han oído mencionar todo el tiempo, eso es verdad. Antioquia en general y en particular desde el punto de vista empresarial es muy distinta al resto del país. Nuestra clase empresarial es muy distinta. Y eso a la vez que es un privilegio y que es un activo grande, también es una responsabilidad muy grande, porque eso hay que sostenerlo y hay que potenciarlo. Y ustedes son en gran medida los llamados a eso, desde donde estén, como empleados, como emprendedores, como empresarios, como funcionarios de instituciones, desde donde estén. Es parte de su responsabilidad ayudar a que este tejido empresarial que ha costado tanto construir pueda seguir creciendo y generando desarrollo. Y ya para terminar esta parte, un dato, Antioquia el año pasado efectivamente creció al 3%, más que el promedio nacional, más que todas las regiones del país, pero sigue siendo poquito. Antioquia tiene un potencial de crecer cerca del 4,5%. Tiene una maquinaria y una capacidad y una clase empresarial y una institucionalidad que le da para crecer al 4,5%. Estamos creciendo al 3%. Digamos que es una buena noticia por un lado, porque mientras el país venía en unas dificultades de crecimiento tan grandes, Antioquia jalonó el desarrollo del país. La no tan buena noticia es que nos falta mucho. Pero bueno, digamos que tiene con qué. ¿Tiene con qué y con quién? Es una noticia para el futuro. Es una noticia, exacto. Claro, hoy estamos saliendo de la coyuntura tan compleja, pero tenemos con qué seguir adelante, Chucho, efectivamente, y seguir construyendo, y ustedes son parte de ese futuro. No me hagan los locos.
O sea, ustedes efectivamente son parte de ese futuro. Mire, cuando yo estaba en la universidad, siempre quise estar donde estoy. Pues en el sentido de dónde puedo ayudar a que el país crezca. De hecho, yo trabajé en la alcaldía de Medellín 4 años, que también fue un privilegio, porque tuve la oportunidad de ayudar muchísimo, pues ojalá, o por lo menos eso es lo que quiero pensar, que ayude mucho a que creciera la ciudad y la región. Diseñamos no sé si algunos, yo creo que ustedes están demasiado jóvenes, no les tocó Cultura E, pero cuando diseñamos Cultura E, que era el gran proyecto de emprendimiento de la ciudad, hoy sobreviven algunas cosas como Parque E, Ruta N es parte de esa Cultura E. En fin, todo para decirles que, por favor, cuando ustedes estén en el mercado laboral, desde el frente que estén, por favor, hagan las cosas bien, hombre. Hagan las cosas bien. Confío en que así va a ser. Y ayuden a que la empresa crezca, a que la sociedad crezca. Miren, Antioquia tiene una cosa que no tiene el resto del país. Aquí el sector privado siempre es un sector que se ha preocupado por el desarrollo del territorio y de la sociedad, más allá de su propia empresa. Eso usted no lo encuentra en ninguna otra parte del país. Piensen en cualquier desarrollo importante de la región, en ciencia, en tecnología, en arte, en cultura, en educación. Piensen en cualquiera de esas cosas. Y ustedes miran históricamente y ahí ha estado la mano del sector privado, siempre ayudando. Y todavía eso hoy pervive. Hay que intentar que eso siga así. Y eso está en gran medida en manos de ustedes, que eso siga así. Que mantengamos ese ADN cultural que tenemos de trabajar juntos, articuladamente. Eso no se ve en otras partes. Siempre que viene aquí la gente, bien sea de otro departamento, de otro país, nos dicen, ¿ustedes cómo hacen para trabajar tan articuladamente? Se llama a FIDO, llama a la Cámara de Comercio de la Burrasur, a la Alcaldía, a la Gobernación, y trabajamos juntos. Eso para nosotros, que es tan natural como respirar, es muy exótico para otra gente. ¿Y que ustedes cómo hacen? Y cuando me hacen la pregunta, yo digo ¿y es que ustedes no trabajan así? Pues, ¿ustedes cómo hacen para no trabajar así? En fin, todo esto para decirles, digamos, la cantaleta es, Moisés y todos, el sector privado hay que cuidarlo con uñas y dientes. Porque es que ese es el motor del desarrollo. Obviamente tiene que ser empresa bien hecha, con la ética que corresponde. Tenemos que cuidar todo eso. Son la columna vertebral del desarrollo. Y lo que hicimos nosotros durante toda esa crisis, y lo que hacemos todo el tiempo, Moisés, es eso, es cuidarlos que crezcan. Entonces, termino como empecé. ¿Qué hicimos durante todo ese tiempo? Ayudarles a vender más, a los que estaban preparados y a los que no, prepararlos rápidamente para que vendieran más. Y ese es nuestro día a día de aquí para adelante. Muy bien, John. Y en el contexto de esa articulación y de eso que estamos haciendo también como departamento, José Alejandro, pues aprovechar de felicitar por el resultado que están teniendo pues en temas de emprendimiento. Aburrasur ha tenido un crecimiento cuando no venía creciendo de esa forma y queremos saber pues a qué se debe, o sea, qué han hecho en articulación, en temas de desarrollo con el sector empresarial para que en materias de emprendimiento los números estén bien. Bueno, muy buenos días a todos. Moisés, un saludo muy especial, Jesús y Freddy, y por supuesto a todos ustedes. Miren, por ahí dicen que un optimista es un pesimista bien informado. La verdad es que a mí me gusta ser moderadamente razonable frente a las estadísticas, porque una cosa es el hecho cuantitativo y otro es el hecho cualitativo. Les voy a dar 2 cifras que me traje aquí especialmente para que las tengan muy presentes, porque tienen que ver mucho con el llamado que acaban de hacer Freddy y Jesús en términos del futuro económico de Antioquia. La primera es cierto, nosotros llevábamos 2 años en el Aburrasur. Para quienes no se ubican, el Aburrasur es el extremo sur del Valle, la Aburrá, Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Ahí hay una cámara de comercio de las 58 que hay en el país, y en términos geoeconómicos somos la 6ª cámara más grande del país. Obviamente Medellín con Bogotá puntúan, luego viene el tema de Cali, Barranquilla, Bucaramanga y el Aburrasur. Digo esto para que entiendan un poco la dimensión económica de estos 5 municipios y lo que representa el dato que planteaba Moisés como referencia. Sí, pasamos de que en el año 23 y 24 habíamos tenido una caída anual de emprendimientos del 2.1%. Obviamente ahí veíamos reflejado un poco el tema de pandemia y un poco y muy fuertemente el tema de algo que Jesús mencionaba ahorita, y era cómo mejorábamos la credibilidad, la confianza y la tranquilidad empresarial para invertir, que evidentemente se nos vino abajo en esa época. Pero llega el 2025 y crecemos al 6.4%. Eso que representó dentro de la Aburrasur, pasar de 5.700 y pico de emprendimientos a 6.150. Digamos que cuantitativamente, muy bien.
Miren otro dato que les quiero lanzar paralelamente en el 2025. Yo presido actualmente la Red Regional de Emprendimiento de Antioquia en el marco de la Comisión de Competitividad. Y desde allí monitoreamos con todas las cámaras de Antioquia la dinámica emprendedora del departamento. Pues Moisés, también nos pasó lo mismo, también crecimos al 5%. ¿Cuántos emprendimientos creen ustedes que ocurrieron en Antioquia el año pasado? 45.444 emprendimientos en todo el año. 45.444. Eso en días hábiles representa 127 emprendimientos diarios. 127. El 65% de ellos eran personas naturales. Vale decir, son tiendas, bares, cantinas, misceláneas, panaderías, peluquerías, ferreterías y demás. Todas las ideas que ustedes quieran. Y ahí quiero hacer el primer llamado cualitativo dentro de la estrategia. Sí estamos creciendo, pero estamos creciendo en dos sentidos, en más de lo mismo y en economías de subsistencia. Y ahí es donde entra precisamente el voltaje que tenemos que meterle a nuestra economía al futuro, porque no nos podemos quedar en el presente. A esto hay que meterle productividad, como decías Chucho. A esto hay que meterle internacionalización, como decía Freddy. A esto hay que meterle mejoramiento del talento humano. A esto hay que meterle cadenas productivas. A esto hay que meterle ecosistema institucional. Y a esto hay que hacer un trabajo muy fuerte desde el gobierno, que es lo que esperamos que suceda en estos próximos 4 años y para siempre, y es devolverle la confianza al empresario para que invierta y para que los de afuera vuelvan a mirar a Colombia como un país atractivo para la inversión. Quiero complementar este ejercicio que les acabo de mostrar de lo que fue el crecimiento de la Burrasur numéricamente positivo, de lo que es las cifras de Antioquia en términos de emprendimiento, para decirles algo muy claro. Nosotros tenemos que pasar, no desatender, pero tenemos que pasar de una política de crear empresas a una política de fortalecer empresas. Y esa política de fortalecer significa es cómo hacemos para que una micro se nos vuelva pequeña, cómo hacemos para que una pequeña nos vuelva mediana y ojalá que una mediana se nos vuelva grande. Y para lograr eso necesitamos que todo el aparato institucional sea coherente con unas políticas de desarrollo que les permitan a los empresarios vender más, ser mejores, crecer e internacionalizarse. Mira, Antioquia tiene hoy registradas en las 58 cámaras de comercio 1.600.000 unidades productivas formales. No estoy hablando de las que están por fuera, de las que están registradas en cámara. ¿Sabe cuántas están exportando hoy? El 0.9%. El 0.9% de 1.600.000 unidades productivas registradas en las 58 cámaras de comercio son las que exportan hoy en Colombia. La apertura económica del gobierno Gaviria fue en 1990. En 1994 llega Michael Porter y nos habla del diamante de la competitividad. Luego formulamos más adelante los primeros planes de competitividad. Y sí, somos una región sui generis, como decía Freddy, desde el punto de vista de Colombia, como es Antioquia. Pero aún así, solo el 0.6, 0.9% del país está exportando. Es decir, nosotros no nos hemos abierto al mundo. Entonces, ¿estamos creciendo en emprendimiento? Sí, pero necesitamos crecer en emprendimientos más cualificados. 2, tenemos que internacionalizarnos, pero realmente todavía estamos en pañales en la internacionalización. Y para lograr que eso suceda como un milagro futuro, necesitamos que la productividad, que el talento humano, que la innovación, que el desarrollo de cadenas productivas de clase mundial comience a ser una realidad en nuestro medio. Y eso significa que tenemos que cambiar un poco la visión de la subsistencia económica a una visión de una política transformadora de la economía. Y eso lo tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de guiar los destinos de nuestros territorios en función de que nuestros empresarios hagan la tarea y puedan, pues obviamente, beneficiarse de esta estrategia. Muy bien, creo que ya tenemos una primera conclusión y es que pues para desarrollar crecimiento como país y como departamento no solamente necesitamos tener políticas macroeconómicas que generen esa confianza que destacaba el profesor Jesús, sino también, como hacían énfasis John y José Alejandro, pues esas capacidades empresariales y aterrizar pues los esfuerzos que hacen nuestras empresas en prioridades, que es la internacionalización y también desarrollar emprendimiento de base tecnológica y que realmente genere impacto en el departamento. Todas esas dimensiones generan o están muy alineadas con la segunda categoría, que es infraestructura, y tenemos mucho tiempo viendo pues no solamente al nuevo gobierno, sino al gobierno saliente, al gobierno anterior, hablando de la importancia que tiene el desarrollo de la infraestructura en el país.
Todavía no vemos completamente el resultado, pero como departamento sí conocemos proyectos estratégicos. Unos ya se han ejecutado y otros están próximos a su finalización. Así que para esta segunda categoría de infraestructura, profesor Jesús, comenzamos con usted y vamos a iniciar con las alianzas. Y no es preguntarle pues si las alianzas son buenas o malas, que es parte del diagnóstico que ya conocemos, sino cómo lograr realmente que una alianza pues genere valor para el desarrollo de la infraestructura en el departamento y en el país. Bueno, yo creo que hay que enfatizar una cosa. Venimos de un periodo en el cual se generó incertidumbre incluso en las alianzas público-privadas. Y esa incertidumbre es mortal para cualquier cosa. Yo revisaba cifras de qué ha sido la inversión en infraestructura, en construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil. Imagínense ustedes que entre 2015 y 2019 llegamos a invertir 18 billones de pesos del 2015. 18 billones. 2% del PIB. Adivinen cuánto estamos invirtiendo ahora. 11.9 billones. Casi la mitad, mejor dicho. O sea, se nos cayó el negocio. Cuando uno veía que había una especie de, vamos a decir, de grupos empresariales animadísimos en participar en lo que los invitaran, que le apostaban a las cosas, que eran capaces de poner lo que yo llamaría el componente de riesgo necesario para sacar adelante una gran obra, que de alguna manera pues fueron perdiendo como momentum. Lo tenemos que recuperar y tenemos que volver a llegar a 18, 20, 22 billones, porque eso va a ser un jalonador de crecimiento. Fíjense que la infraestructura tiene dos grandes impactos macro. En tanto que esa inversión genera el impacto normal de la inversión, quiero decir, impactos keynesianos, por decirlo de esa manera. Hay esa inversión que genera pues todo lo que llamaremos encadenamientos y llega pues probablemente a generar un PIB mayor a través de ella. Pero en la medida en que esa inversión construye capacidad y capital, entonces también estamos creando futuro, ¿cierto? Yo creo que lo que ve uno es una cosa como el túnel del Toyo y la terminación de todo esto, es que esto cambia las regiones. O sea, conforme terminemos por completar nuestro proceso, yo creo que vamos a sentarnos a mirar con ojos maravillados lo que eso va a significar para Antioquia, ¿cierto? Toda la zona de Urabá, los puertos en Urabá, las vías que lo están conectando, son obras que están asociadas a posibilidades de APP. Entonces yo lo que creo es que tenemos que pensar en grande, es decir, vamos a soñar cuál es la nueva infraestructura, vamos a trabajar aliados, gobierno y empresarios para poder volver la realidad. Y lo vamos a volver uno de los grandes dinamizadores del crecimiento económico al tiempo que vamos a crear un cambio sustancial de futuro para el país. Yo tengo la sensación, y este es un tema que tú mencionaste, y que, mejor dicho, que está detrás de lo que tú dijiste, es que Colombia pareciera que ha estado, como quien dice, escondidita de lo que llamaríamos la internacionalización. Nos mantenemos como al margen, ¿cierto? Nosotros no hemos entrado a jugar en grandes ligas. Somos, por así decirlo, un país que no ha logrado integrarse de manera decidida en las cadenas globales de valor. Se nos pasan los trenes, ¿cierto? Que vino pues el nuevo tren de lo que podemos llamar la reorganización de cadenas de globales de valor después del COVID. Bueno, ahí pasó, se fue. Que el nearshoring, que el friendshoring, sí, ahí pasan los trenes y nosotros. No, un dinamizador grande de eso es infraestructura y el otro es cultura internacional. Y eso lo tenemos que lograr, porque si logramos cambiamos el país. Entonces yo diría que la esencia del cuento es, tenemos experiencia reciente en la cual la infraestructura ha representado el doble de lo que estamos haciendo. Y no es que los empresarios hayan dejado de querer hacerla, sino que entramos en una especie de momento, vamos a decir, de poca confianza, y dejamos de pensar proyectos, y dejamos de soñar futuro, y dejamos de construir las grandes obras que nos van a volver un país distinto. Tenemos que volver a tomar ese camino. Muy bien, quizás para hablar de prioridades. Una cosa marginal que yo creo, y no solamente infraestructura de carreteras o de ferrocarriles, sino también creo que empecemos a pensar en APP para hospitales, para colegios, para acueductos, es decir, todo lo que pueda, saneamiento, logística urbana, es decir, en otras palabras, extendamos el modelo conjunto, público-privado, la alianza pública-privada, para que aprovechemos todas las oportunidades que se den de desarrollo económico.
Muy bien, profesor. Y creo que allí abrió la dimensión de la pregunta que le voy a hacer a John, porque pues cuando hablamos en infraestructura, generalmente nos enfocamos en vías, pero fíjate que el profesor Jesús abrió la dimensión de infraestructura. Entonces, a nivel de proyectos, necesitamos mejorar la competitividad como departamento, como país. ¿Qué proyectos consideras que son clave que en los próximos años hacia 2030 sean ejecutados en el departamento y que van a incidir significativamente en el nivel de competitividad? De hecho, si puedes puntualizar 2, 3 proyectos, mejor. A ver, Moisés, lo primero, mira, la Cámara de Comercio, además de todo lo que hace, lo que les contaba ahora, también, digamos, se preocupa mucho de gestionar grandes obras o grandes decisiones de país o de región que favorezcan el desarrollo empresarial, así no lo haga la Cámara de Comercio. Las 4G. Hace unos 23 años, la presidenta ejecutiva de la Cámara se sentó con 2 o 3 más, alguien del Gobierno Nacional y otros 2, a decir, hombre, ¿qué hacemos para ayudar a este país desde el punto de vista de la infraestructura vial? Miren, en ese momento, hace 30 años más o menos, cuando uno miraba un mapa de infraestructura en el país, Antioquia quedaba por fuera de todos los trazados, Chucho y José. En ese momento, los trazados que había para hacer infraestructura vial, todos pasaban, digamos, bordeando Antioquia, sacando el cuerpo a las montañas. Y Antioquia iba a quedar aislado completamente, como hace 2 siglos, del resto del país. Se empezó a gestionar el tema, hoy son las 4G. 23 años después, tenemos semejantes vías, Chucho, que efectivamente, como vos decís, eso cambia completamente el panorama de un país bien aprovechado, que es el otro tema, pero cambia completamente. Todo esto para decirte, Moisés, que así como la Cámara de Comercio lideró ese tema de las 4G, que hoy tiene unos cierres pendientes, sigue liderando proyectos de ese estilo más bien. Mire, la CCI, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, acaba de hablar de las 10 prioridades de infraestructura para el país, aprovechando un nuevo gobierno, que es un gobierno más proclive a apoyar este tipo de cosas, a desatar unos proyectos de infraestructura que dependen de él y que por alguna razón no se habían desatado. Y ahí están, digámoslo, para mencionarte 2 o 3 que me decías, ahí están los que todos conocemos. Está Puerto Antioquia, está el cierre de las vías 4G, que tiene algunos puntos por cerrar, entre ellos en suroeste, por ejemplo, en fin. Está el aeropuerto José María Córdoba, sin el cual no podemos pensar en internacionalización. O sea, es que, efectivamente, como dice José, pues, y Antioquia es la región más exportadora del país en productos no tradicionales, y aún así nos falta muchísimo por internacionalizarnos. Pero basta ver en una feria de flores o en cualquier temporada importante en la región cómo se pone el aeropuerto José María Córdoba, con filas de 2, 3, 4 horas en migración. Pues, ¿cómo puede pensar uno en competitividad con una situación de ese estilo? Con un cuello de botella. Con un semejante cuello de botella, Chucho. Entonces, este es un proyecto fundamental que en buena hora hay un ambiente hoy político a nivel nacional para desatar los proyectos que hay que hacer y las adecuaciones que hay que hacer. Ese es el otro, pero está el túnel del Toyo también. Pero está el tren del Río. Mencionemos esos 5, pero hay otro montón. Pero digamos que son los más conocidos y que, como decía Chucho, eso nos pone en otro escenario. Es decir, eso... Y hay una feliz casualidad, digámoslo así, y es que están dando todo simultáneamente. Los que han estudiado econometría, que yo creo que nunca hay todos ustedes, saben que parte del secreto es que todas las variables confluyan en un mismo momento. Porque si no, pues se pasa el tren, como dice Chucho. Entonces, cuando uno habla de que la educación es muy importante en una región, pero si hace educación sin preparar el aparato productivo, tampoco hizo nada. O al contrario, prepara el aparato productivo, pero no diseña una buena educación, tampoco hizo nada. Tienen que ser las 2 cosas al tiempo, 2 entre muchas. La educación pertinente, el aparato productivo moderno, una institucionalidad capaz, en fin, todo eso hay que hacerlo al mismo tiempo. Y aquí están confluyendo las obras de infraestructura para hacer de Colombia y particularmente de Antioquia una gran plataforma de competitividad global. Y pasar de ser una región meramente productora a ser una región con una plataforma global de competitividad. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Bueno, además de otra excelente noticia, es que todas estas obras que les menciono, haciéndose simultáneamente, van a permitir que todas las subregiones del departamento puedan conectarse con el mundo a través del puerto de Urabá. El puerto de Puerto Antioquia y otros 4 o 5 que vienen en camino. Eso es una gran noticia, porque es que va a permitir que Antioquia por fin
de manera simultánea, no solamente Medellín, Valle de Aburrá, sino sus regiones se conecten con el mundo a través de Urabá. Porque Antioquia tiene mucho, sus regiones tienen mucho que ofrecerle al mundo. Y aquí lo voy a ilustrar con un ejemplo que ya Chucho me conoce, que es el del agroalimentario, del clúster agroalimentario. Un ejemplo, y lo conecto también con lo que decías ahora, Chucho, de la importancia de investigar, de agregar valor. Eso que lo hemos oído mencionar todos desde toda la vida, pero que hay que llevarlo a la práctica. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo. En el clúster agroalimentario le estamos apostando por un tema de nutrición avanzada. Mira, hace 2500 años, Hipócrates en la Grecia clásica decía que ese era el alimento o esta primera medicina. Y eso que es obvio y que es verdad, en el camino se nos perdió, se nos olvidó. Y hoy lo estamos recuperando, José, como el gran descubrimiento, ¿cierto? Que es que la comida alimenta, ¿cierto? Pues que nutre, que no solamente llena estómagos, sino que alimenta y alivia. Todos los descubrimientos, hoy toda la avance científica ha demostrado que la alimentación, los alimentos tienen unos bioquímicos y unos elementos que no solamente nutren, sino que sirven para temas psicológicos, temas antiestrés. Entonces, casi que parafraseando a Hipócrates, uno podría decir que es el alimento de vuestra primera medicina, pero también podría decir que es el alimento de vuestro primer psicólogo. ¿Cuánto por sac nos ahorraríamos si nos alimentáramos bien? Y el mundo está ansioso de eso. Y el mundo está ansioso de eso. Esa es la nueva ola de consumidores en el mundo. Entonces, eso lo estamos trabajando en el clúster agroalimentario y se lo ilustro con un ejemplo. El aguacate. Cuando si uno mira el aguacate desde el punto de vista de la oferta, de la producción, nosotros exportamos aguacate y punto. Pero si uno lo mira desde el punto de vista desde la demanda, de todo esto que le estoy contando, de esta nueva ola de consumidores que en su dieta están involucrando este tipo de alimentos por las virtudes nutricionales que tienen, si uno lo mira desde la demanda, ya uno no está exportando un aguacate, uno está exportando un alimento funcional con elementos antioxidantes que ayudan a resolver problemas de salud y de envejecimiento o de mayor longevidad. Mire que son dos miradas muy distintas. Y esas miradas son las que nos llevan a hacer cosas distintas. Porque es que del aguacate al alimento funcional que resuelve problemas de antienvejecimiento y problemas musculares, hay todo un proceso de investigación y de agregación de valor y de trabajo que es el que estamos haciendo ahora, impulsando desde el clúster, pero no solo desde el clúster, eso ya es política pública desde la alcaldía, de la gobernación, todos con las cámaras estamos trabajando en eso, con las universidades, en fin. Y la otra buena noticia es que todo eso, como simultáneamente estamos trabajando en el tema de infraestructura de estas grandes obras, va a permitir que las regiones empiecen a conectarse con el mundo y que todo esto se internacionalice para satisfacer lo que estaba diciendo Chucho, esa demanda ansiosa, porque es que nosotros aquí tenemos la fruta y tenemos el aguacate, pero en el resto del mundo no. El resto del mundo tiene que esperar a que les llegue el ingrediente que se le va a exportar a través de Puerto Antioquia. Entonces estamos en un momento muy bonito, muy interesante, muy especial, donde si hacemos bien las cosas, que creo que las estamos haciendo bien, Antioquia y Colombia van a dar un salto cualitativo muy importante que va en la línea también de lo que decía José. Esto hay que cualificarlo mucho más. No podemos seguir dependiendo. Acabamos de terminar con el Centro de Estudios de la empresa micro, donde también nos acompaña José. Acabamos de entregar un estudio donde nos muestra el perfil de la empresa micro. Y el perfil en general en Antioquia es una empresa que vende menos de 3 millones de pesos al mes. Imagínate qué hace uno con 3 millones de pesos. Que el grueso de la población no tiene el bachillerato completo. Que la mayoría no utiliza redes sociales para vender, que todavía se financian con el gota a gota, que no utilizan una página web para vender, que no utilizan un software para llevar la contabilidad. Eso es una microempresa muy frágil y ese es el 90% de nuestra actividad empresarial. Entonces, eso es esto no es para echarnos a llorar ni mucho menos, es para decir, es un reto que tenemos. Pero la buena noticia es que tenemos con qué asumir ese reto. Tenemos clase empresarial, tenemos institucionalidad, tenemos lo que mencionaba José, lo que mencionaba Chucho ahora, en temas de innovación. Hoy Medellín está posicionado a nivel de América Latina, según el último ranking del IMD, es la segunda ciudad más inteligente de América Latina después de Santiago de Chile, pero ahí en cabeza a cabeza. Santiago de Chile está en el puesto 21, nosotros en el 20, algo así. A nivel mundial, pues, y en América Latina estamos peleando el primer puesto. Hoy Medellín, según el último informe de Colombia Tech Report, Medellín es el mejor ecosistema de América Latina para hacer negocios innovadores. Hay que combinar esas dos cosas. Un reto como el que tenemos de una microempresa que es base empresarial con unas fragilidades muy grandes, con la capacidad de innovación que tenemos. Esas dos cosas hay que combinarlas, porque si no hacemos esa combinación tampoco hacemos nada.
Si no lo hacemos, vamos a seguir ampliando la brecha entre el que va más adelante y el más poderoso, el más potente, el que más capacidad tiene y el que menos capacidad tiene. Eso es parte de nuestra responsabilidad como instituciones y como política pública, es cómo cerramos esas brechas. En eso estamos trabajando, pero la buena noticia, digamos, al fin de cuentas, porque esto se trata es de actuar. La buena noticia frente a los retos que tenemos es que tenemos con qué enfrentar los retos. Tenemos institucionalidad, tenemos conocimiento, tenemos nuevas empresas con una capacidad de jalonamiento bien interesante. Hoy, de todas las HealthTech que hay en el país, Antioquia tiene el 30%. Eso es muchísimo. Es una capacidad de jalonamiento grandísima y de agregar valor grandísima. Entonces tenemos clase empresarial, tenemos cultura, tenemos institucionalidad, tenemos ecosistema. Tenemos hoy un ambiente político muy favorable para avanzar a nivel local, regional y nacional. Es simplemente manos a la obra y seguir trabajando en ese sentido. Muy bien, John. Para enfocarnos quizás en uno de esos proyectos que señalaste, Puerto Antioquia. José Alejandro, pensando en las empresas de Aburrasur y en el proyecto de Puerto Antioquia y los temas que hemos hablado de la importancia de que nuestras empresas se internacionalicen, ¿qué oportunidades representa la operación de Puerto Antioquia para las empresas de Aburrasur? Y más que las oportunidades que presenta, pues ¿qué tienen que comenzar a hacer desde ya? Perfecto. Miren, Moisés decía algo ahorita muy importante y era, más que el diagnóstico que ya lo conocemos, centrémonos en qué hay que hacer para que las cosas sucedan. Déjenme, yo también les cuento, como Freddy, me devuelvo un poquito. Hace 15 años me invitó la Fuerza Aérea a que fuéramos allí al Cacón 5 y al CETAD, que queda aquí junto al aeropuerto José María, donde opera pues toda la fuerza, llamémosla fuerza de ataque, que tiene el gobierno nacional en términos de helicópteros Black Hawk. Me acuerdo que nos acercamos al helicóptero y lo primero que vimos era, bueno, ¿y esto cuántas piezas puede tener? Piezas, estoy hablando de piezas eléctricas, electrónicas, de toda índole. Un avión y un helicóptero pueden tener 6 millones de piezas y muchas de ellas compuestas. Y cuando nos dicen, miren, nosotros necesitamos que todos estos helicópteros, mínimo los que tenemos, tengan mantenimiento y reparación para la operación. Pero ¿cuántos helicópteros y cuántos aviones se fabrican a diario en el mundo? Y no tenemos proveedores. Y nosotros teníamos la fuerza ahí montada al lado del aeropuerto y en el aeropuerto un centro de mantenimiento, reparación y operación que ya no da abasto para toda la operación aeroportuaria que se genera. Todo eso estaba sucediendo hace 15 años. Nos trajimos los ingenieros aeronáuticos para que evaluaran 25 empresas de la Aburrasur en ese entonces y se sorprendieron con una cosa enorme. Dijeron, mire, les falta un poco para hacer la tarea, para estar como proveedores, pero estamos sorprendidos con su tecnología, con su experiencia, su competencia y su conocimiento. Y hasta entonces estos sectores tradicionales no sabían que podían participar de la proveeduría de un avión. Y cuando digo sectores tradicionales estoy hablando del sector textil, confección, químico, plástico, eléctrico, electrónico, digital, metalmecánico, todos. Todos los sectores que tradicionalmente hemos visto desarrollar industrias hace más de 100 años en el Valle de la Aburrá y en Antioquia, todos hoy son potenciales proveedores de un avión, de un helicóptero, de un dron, de un satélite, de un cohete, de un barco o de cualquier tipo de lancha. Ya voy a llegar a Puerto Antioquia. El tema concreto es que descubrimos una cosa, yo acuñé una frase a partir de entonces que creo que es muy diciente frente a la tarea que tenemos que hacer. Las empresas antioqueñas y colombianas están trabajando en el presente con tecnología del futuro para atender necesidades del pasado. Eso es lo que está pasando con nuestra economía. Y ahí es donde viene el startazo de modernización que tenemos que tener. Ahí es donde empieza a aparecer la Antioquia emergente. Ahí es donde aparecen las economías de nicho y ahí es donde aparece el puerto y el aeropuerto. Lo que pasa es que en ese entonces para nosotros era, ¿cómo hacemos que empresas nuestras vayan y le provean partes y piezas a los helicópteros del Black Hawk? En ese entonces apareció después Boeing. Y mencionabas algo ahorita que me pareció como un déjà vu, porque tuvimos el vicepresidente de Airbus para América Latina en Envigado. Y este señor, Alberto Robles, en esa época, que era de un español, llega y le dice al alcalde de Envigado, le dice, alcalde, mire, hoy paramos aquí. Ustedes lo toman o lo dejan, porque si no, mañana estamos en cualquier otra parte del mundo. Terminaron en Vietnam. ¿A qué venían a Antioquia? ¿A qué venían a Colombia? Necesitamos proveedores para los aviones Airbus, que son una de las ensambladoras más grandes del mundo, que es la europea. La Boeing es la nuestra, que es en América. Solo para ponerles un ejemplo, ¿saben cuánta cola de pedidos hay hoy en aviones en el mundo entre Boeing y Airbus? 45.000 aviones.
¿Sabe cuántos aviones producen entre las dos diariamente? Unos 24 aviones diariamente. Hagan el cálculo anual. ¿Cuánto es la cola de pedidos? Si hoy decidieran no recibir ningún avión más para construir Boeing y Airbus, cada uno se demoraría cerca de 12 años para poder cumplir los pedidos. Y usted llega hoy, y pide un avión, le vale $200 millones, tiene que poner el 80% del CASE y le dicen vuelva en 12 años por él. Eso es para mostrarles un poco la magnitud de lo que representa un sector que crece a 2 dígitos, que no paró en pandemia, que necesita todos los sectores del mundo como proveeduría, y nosotros seguimos haciendo las mismas cositas para el mercado tradicional. Eso es Antioquia Emergente. Esas son las economías de nicho en las cuales tenemos que poner los ojos. Y la experiencia, el conocimiento, la competencia y la tecnología acumulada que los ingenieros aeronáuticos de la Armada vieron en nuestros empresarios y que están en Antioquia en general y en Colombia, las tenemos que llevar allá para que sean parte de ese nuevo escenario económico en el mundo. Y para ello falta fundamentalmente una cosa: transformación cultural. Es que internacionalizarse es eso, transformar la mente. Escoger su producto y saber dónde lo voy a poner, qué tengo que hacer para adaptarlo y sacarlo al mundo. Lo mismo pasa en este caso. ¿Cómo me salgo de proveerle un chasis o un exhausto a un carro de la Renault Sofasa y comienzo con esa misma máquina, con esa misma fundidora, con ese mismo equipo de soldadura a generar una pieza que puede estar perfectamente instalada en un avión o en un barco? Y ahí llego a Puerto Antioquia. Nuestra Cámara encontró en algún momento que nosotros con las autopistas 4G, que no son el fin sino el medio, íbamos a quedar a 5 horas y media del puerto de Urabá. Y hablamos de Puerto Antioquia, hoy vamos a hablar ya de 5 o 6 puertos. Y también tenemos un proyecto que está entre las 10 prioridades que mencionó la CCI, que es construir un túnel semejante al de Oriente, pero en el sur, que pasaría particularmente por el Valle de la Miel, conectando el municipio de Caldas con el Retiro. Piensen ustedes sacar una mercancía desde el puerto de Urabá, llevarla a través de Pintadas, subirla a Caldas, meterla por un túnel hasta el Tablazo, sacarla por doble calzada al aeropuerto y después salir a la autopista Medellín-Bogotá. Esa es la magia que permite la logística. Pero para que eso surta efecto tenemos que crear una base empresarial que comience a desarrollar toda esa estrategia. Porque Puerto Antioquia no es simplemente para traer, consolidar y desconsolidar carga. Puerto Antioquia es el detonante de una gran ciudad industrial alrededor de Urabá y alrededor de Apartado, de Chigurodó, de Carepa, de Turbo y todo lo demás. Como el aeropuerto José María Córdoba, que en principio decían que era la ciudad aeroportuaria de Oriente, no, esa es la región aeroportuaria de Antioquia. Porque lo que va a suceder en el José María Córdoba, si se convierte en el aeropuerto más importante del país, y puede llegar a serlo por su ubicación geoestratégica, es que allí no solo hayan los proyectos inmobiliarios alrededor del aeropuerto, ni las 4 vías que faltan, amén de la nueva pista y la nueva torre. Es todo el desarrollo que eso va a irradiar desde el punto de vista empresarial y que Antioquia tiene que copiarlo para poder generar una industria que responda a esas necesidades. Entonces, tenemos que tener presente que lo que sucede en los puertos y los aeropuertos y en las infraestructuras, llámese el sistema férreo multipropósito, llámese lo que tiene que ver con las 4G terminadas, Pacífico 1, Mar 1, Magdalena, es precisamente para que Antioquia comience a desarrollar una nueva estrategia desde el punto de vista de la economía nacional y mundial. Cierro simplemente diciendo algo que me decía un directivo de la Armada cuando estuvo en uno de los primeros foros que hicimos de cara a Puerto Antioquia, y me dijo: es increíble que después de tantos años Antioquia todavía le esté dando la espalda al mar. Y la verdad, llegó el momento de que miremos el mar como una oportunidad no solo portuaria, sino como una oportunidad industrial, donde podemos atender los barcos, donde podemos atender el puerto y atender todas las necesidades colaterales que van a surgir alrededor de todo ese proyecto. Cierro también adicionalmente para quienes piensan, ¿y entonces dónde está el resto de la magia portuaria? En solo Miami tiene hoy parqueados en sus astilleros 1 millón de botes, todos de recreo. 1 millón de botes que necesitan mantenimiento, reparación y operación diaria, amén de dotación y una cantidad de complementos que pueden ser proveídos por industrias tradicionales nuestras. En el sur del Valle de la Burra, una empresa que hace sillas con los retales, un tema de economía circular, terminó cogiendo esos retales y hoy está haciendo con esos pedazos de aluminio, está haciendo anclas certificadas para Eduardoño. Y esas anclas certificadas ya están siendo vendidas a nivel internacional. La empresa está utilizando un residuo
y lo convirtió en un nuevo insumo para una industria en la que no estaba. Solo para dejar un pequeño ejemplo de esto. Muy bien, José Alejandro, dijiste algo que me llamó poderosamente la atención, y es que la infraestructura es un medio para un fin, y así tenemos que entenderlo. Es decir, los proyectos de infraestructura por sí solos no son suficientes, también se requiere innovación, y es la tercera categoría que vamos a abordar. Profesor Botero, comenzamos con una pregunta en temas de inversión en innovación. De hecho, para tener un poco de contexto, casualmente hace como mes y medio tuve la oportunidad de conocer Israel con una comisión de alto nivel. Israel es un país que está llegando al 6% del PIB invertido en innovación, y uno lo ve pues en sus empresas, en el tipo de empresa, en la calidad de las empresas. Nosotros como país no estamos llegando ni al 1%. Entonces la pregunta es, pues en temas de innovación, ¿sigue siendo el reto cuánto invierte Colombia o cómo se seleccionan, se ejecutan y se evalúan esas inversiones? Sí, yo diría que en principio es desconsolador lo que invertimos en innovación en general, en ciencia, tecnología e innovación. Esa misión de sabios que hubo pues hace unos años esperaba llegar al 1.2% de inversión en el 2028. El COMPES que se hizo en el 2022 esperaba llegar en el 2030 a un nivel de inversión del orden del 1%. Nos hemos puesto metas bajitas, las hemos realizado mal. Y creo que no nos hemos ocupado de potenciar nuestra esperanza en eso. Yo creo que es que, de alguna manera, el tema ha sido marginal, ¿cierto? No nos hemos soñado como gran competidor mundial. Si uno mira índices mundiales de innovación, fíjense, estamos de 61 en el mundo. Son 133 países y nosotros estamos en el 61. Por nada en una suave mitad. Una cosa lamentable. Yo creo que es un tema en el que nos hace falta pensar más. Yo creo que vamos a tener que dar otro COMPES, otro tipo de reflexión profunda para ver cómo somos capaces de potenciar esto. A mí me cuesta hablar de esto porque es un tema, digámosle, en el que la ideología es muy compleja, pero yo casi siempre vuelvo un poquito a esa idea de Mazzucato. Mariana Mazzucato dice, para despegar fuerte en procesos de innovación necesitamos alianzas público-privadas profundas. Los empresarios los tenemos. Miren ustedes que en ese índice mundial de innovación, la sofisticación empresarial del país somos 42, nos va bastante mejor, ¿cierto? Pero ¿en dónde nos va mal? Nos va mal en capital humano e investigación, estamos de 87. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos a pensar cuál es una nueva forma de integración de esfuerzos público-privados en este tipo de misiones radicales que nos cambien el país en el largo plazo. Yo hay dos temas en los que además pienso que uno tiene que hacer específicamente el esfuerzo público-privado, porque yo creo que necesitamos que los diversos niveles de riesgo se atiendan de formas diferenciales. El empresario privado es muy hábil para tomar cierto tipo de riesgos, pero cuando no hay una geografía general del riesgo, el Estado tiene que cumplir un papel. Entonces yo creo que se viene el momento de las misiones público-privadas. Específicamente creo yo en dos cosas. A mí me gustaría que estuviéramos pensando ya cómo es que definimos el papel que el país puede cumplir en la gran transformación de la inteligencia artificial. Es decir, esto es una cosa relativamente nueva para todos, ¿cierto? En pocos años nos ha ido llegando noticias de que esto está cambiando terriblemente y entonces ¿qué? ¿Vamos a dejar que todo cambie y nosotros viendo qué pasa? No, tenemos que sentarnos a hacer una misión profunda de qué queremos ser nosotros como país en la inteligencia artificial. Y la otra cosa que creo yo que debemos hacer, la otra gran misión, también digo que es misión, porque creo que tenemos que aportar mucha cosa. Uno mira las cifras de la balanza de pagos de Colombia y se lleva una sorpresa tremenda en los últimos 3 o 4 años. Nosotros hemos sido deficitarios desde hace rato en bienes y servicios. Imagínense ustedes que en el último trimestre, que hay información, primer trimestre de este año, tenemos superávit en balanza de pago de servicios. O sea, ha ido emergiendo un gran negocio de servicios que de pronto nos ha sorprendido a todos. Qué tan bueno que fuéramos capaces de aprovecharlo como país.
y que tuviéramos también una especie de gran diseño estructural para volvernos potencia turística en el mundo. Tenemos los empresarios, tenemos condiciones, tenemos naturaleza, lo tenemos todo. ¿Cómo hacemos para que eso se vuelva realmente, cierto?, el gran potencial de desarrollo futuro del país y nos volvamos un destino turístico de primer nivel en todo el mundo? Entonces yo diría que estamos lejos, pero como han ido avanzando cosas, dándose en el mundo y nosotros mismos hemos ido desarrollando, tenemos como país que proponernos grandes sueños y grandes ideas. Dos temas: en la inteligencia artificial tenemos que jugar distinto, y además en turismo tenemos que aprovechar lo que hemos hecho. Si esto se ha hecho un poquito por el esfuerzo que ustedes han hecho, que hemos hecho los empresarios, que todo el mundo ha hecho, ¿qué tal si como país nos lo propusiéramos, ese cambio trascendental que nos dejara como la gran potencia turística de estos lares? Muy bien, profesor. Y en el contexto de el cómo hacerlo, pues tenemos una estrategia muy exitosa desde la Cámara de Comercio, que es la estrategia de clúster. John, ¿nos puedes comentar un poco más acerca de esa estrategia? De hecho, acá seguramente pues hay estudiantes emprendedores muy exitosos y les interesará conocer en qué consiste la estrategia, beneficios que se pueden obtener al pertenecer a estos clústeres. Sí, Moisés, a ver, para hacerlo bien sencillo, hace unos 30 años casi, la Cámara, en una de las reflexiones que hizo, dijo, hombre, primero tenemos que identificar cuáles son aquellas actividades productivas que van a generar el desarrollo de la región. Y segundo, bajo qué esquema las vamos a apoyar. Y en ese momento había un estudio que llamó el estudio Monitor, la ventaja competitiva, se llamaba la ventaja competitiva de Medellín, de la Nación. El general, el de Porter, pues exacto, el libraco este grande. La ventaja competitiva de las naciones, y hay uno que es la ventaja competitiva de Colombia y otro que es la ventaja competitiva de Medellín. La Cámara contrató el de la ventaja competitiva de Medellín y ahí arrojó, entre otras cosas, el estudio decía que Medellín era la ciudad mejor preparada para competir internacionalmente y que la sugerencia era que lo hiciéramos bajo un esquema que lo llaman cluster, que en última instancia es simplemente juntarnos para competir. O sea, es un tema que nosotros ya sabemos, que es juntarnos para hacer cosas juntos, para sacar adelante un servicio o un producto. Nos dimos a la tarea y arrancamos a diseñar la metodología y es lo que conocemos como la estrategia clúster. Hoy tenemos 8 clústeres. Entre los 8 clústeres representan, cuando uno mira cualquier variable, empleo, inversión, valor agregado, por donde lo mire, exportaciones, representan más o menos el 50% de la economía. Es decir, tiene un peso gigantesco. Cualquier cosa que pase en esos clústeres se siente en la economía. Entonces diseñamos la estrategia y la hemos venido trabajando, llevamos ya, pues, desde que se institucionalizó la metodología, llevamos más de 20 años, y con resultados concretos. Para no hablar de resultados puntuales, hablemos de resultados generales. Cuando uno mira las variables, por ejemplo, cómo ha crecido el stock empresarial, cómo crecen cómo se ha comportado la creación de empresas, cómo se ha comportado la inversión, cómo se han comportado las exportaciones. Y cuando uno mira separado las empresas que están clusterizadas versus las empresas que no lo están, siempre las empresas clusterizadas muestran un crecimiento mucho más grande que las que no lo están. Repito, en exportaciones, en inversión, en creación de empresas. O sea, ahí está pasando algo importante. Siempre es mejor trabajar juntos que trabajar de manera individual. Y eso lo comprueba ya, aunque digamos eso lo intuíamos, ya con la estrategia clúster lo hemos comprobado. O sea, está la evidencia empírica de que trabajar juntos efectivamente nos lleva a todo esto. Ahora, y aquí, digamos, quisiera como juntar, le voy a poner un poquito de emocionalidad al tema para que no nos quedemos tanto con las cifras. ¿Cierto, Chucho? Que de todas maneras no todo va a ser cifras. Además hay que soñar, hay que correr a hacer cosas maravillosas. Y no solo de cifras vive el hombre, ¿cierto? Miren, hablando de internacionalización, el tema de la internacionalización, una cosa que hemos identificado trabajando con la estrategia precisamente es, sí, tenemos muchas empresas que hoy son de primer mundo, que se conectan, que invierten, que son innovadoras y todo eso. Pero la internacionalización, o la cultura de la internacionalización, como decía José ahora, la cultura de la internacionalización no nace solamente cuando usted sale de las fronteras de Colombia. Parte de lo que hemos identificado es que un microempresario que hoy vende en Santo Domingo, si sale a vender a Belén, es como una exportación, porque requiere casi desarrollar las mismas habilidades, requiere salir a conocer un nuevo mercado. Es que miren, el grueso de las microempresas hoy venden en 4 cuadras a la redonda.
Entonces, que un microempresario de Santo Domingo vaya a vender a Belén, para él implica hacer todo un estudio, cómo es la comuna, cuál es, es un lenguaje distinto, es una logística distinta, es otro mundo para él. Es otro mundo, es como exportar, no le da presentar el pasaporte. De resto es igual. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con la estrategia es no solamente, es decir, claro, trabajamos con las empresas jalonadoras, las que definitivamente abren camino, invierten, pero de ahí hay que jalonar al resto. Y ese resto son las microempresas, son esas microempresas que tienen que ir aprendiendo cómo internacionalizarse, cómo vender mejor, cómo agregar valor. Y una forma de ayudarles a internacionalizarse es arrancar vendiendo de una comuna en otra. Y funciona igual con los municipios de Antioquia. Un empresario que vende solamente en Andes, ¿por qué no puede vender en Ciudad Bolívar, por ejemplo? Eso es ayudarle a desarrollar la cultura de la internacionalización. Todo eso es lo que estamos haciendo en el marco de la estrategia Moisés, que sí está enfocada en valor agregado, en CTI. Las jalonadoras son las empresas que tienen más capacidad, más que abren camino, pero de ahí nuestra responsabilidad es construir tejido empresarial. Y el tejido empresarial se construye precisamente ayudando a las que están un poquito más atrás a que generen cultura distinta, que hagan mejor las cosas y que se vayan conectando a toda esta estrategia. Muy bien, hay un tema que han mencionado los tres y es lo asociado a la productividad. Necesitamos que nuestras empresas pues vendan más, pero que también puedan crecer y ser sostenibles. Perdón, Moisés, con una cosa que también, para hablar precisamente de temas más humanos, más allá de la cifra. Mire, para nosotros como instituciones, y José no me dejará mentir, decía Manfred Max Neef que una cosa es mirar la tasa de desempleo, otra cosa es mirar los ojos de un desempleado. Son dos cosas muy distintas. Y a veces nos acostumbramos demasiado a mirar cifras, las frías cifras. No hay nada más emocionante. Yo creo que el mejor piropo que nos pueden echar, José, a nosotros como cámaras, es cuando un microempresario le dice a uno, como nos decía hace poquito una microempresaria, creo que era de Ituango, que nos decía, miren, antes de llegar a la cámara, yo era invisible. O sea, aquí no llegaba nadie. A mí nadie me apoyaba, nadie me veía, nadie me decía. Llegó a la cámara y me sentí visible. Imagínense qué reconocimiento, qué piropo tan grande para una institución como nosotros, José, sentir que estamos cambiando la vida de una persona, a estas personas, Chucho, de eso se trata. Entonces, ahí es donde uno dice, valió la pena todas las trasnochadas, todo el esfuerzo, todo el trabajo. Detrás de cada empresa hay una persona, y detrás de cada persona hay un proyecto de vida, y hay una familia con proyectos de vida. Esa es nuestra labor. Muy bien, José Alejandro, en este marco de identificar que somos muy buenos en tejido empresarial y realmente somos un referente no solamente nacional sino incluso internacional, porque continuamente recibimos acá visitas de otros países que nos dicen, pero pues cómo Antioquia logra conectar pues el Estado con la empresa, con la academia, lo hacemos muy bien. Entonces, en ese contexto, ¿qué otro tipo de alianzas, de acuerdos, de convenios, de relaciones sinérgicas consideras que es importante desarrollar para seguir fortaleciendo esa conexión y ese tejido empresarial? Vuelvo a ser un poco, tal vez no tan políticamente correcto, pero siempre he dicho y he acuñado también una frase, es que desgraciadamente en medio de las fortalezas que representa la institucionalidad antioqueña, todavía tenemos pecados no de ecosistema y no de ecosistema. Y hay un tema muy complicado con esto, de verdad. Tenemos que superar esa prepotencia que a veces nos invade en algunas instituciones, y lo digo porque en algún momento hemos caído en ese pecado de creer que podemos refundar el mundo en solitario. Una de las cosas más fuertes que necesita en este momento el país de cara hacia el futuro es que toda esa capacidad institucional agregada que tiene Antioquia tan poderosa siga puliendo el modelo del ecosistema para garantizar de que todos tenemos que participar conjuntamente en la estrategia, pero también tenemos que tener claro que todos tenemos un rol y un alcance dentro de esa estrategia. Muchas veces terminamos pisándonos los talones y terminamos hasta estorbándonos, y obviamente estamos en ese proceso perdiendo capacidad de recursos para poder incidir e impactar en los cambios que estamos esperando. Evidentemente, y ese es otro tema que tenemos que superar con respecto al pasado, en esa trampa cae mucho lo público, de la subsidiariedad y del asistencialismo. Las empresas nuestras, así empiecen a tener momentos tan críticos como los que tuvimos en los últimos años, más que apoyo para poder mejorar y sobresalir, necesitan es un acompañamiento para poder avanzar. Porque una cosa es que a usted le tapen el huequito hoy para que entonces sienta que lo atendieron, es como ponerle la curita,
y otra cosa es cuando a usted le hacen la cirugía de alta precisión y termina mejorando y teniendo posibilidades de crecer y evolucionar. En este momento, lo que necesita la economía colombiana no es que sigamos haciendo más subsidios. Todo el mundo siempre piensa cuando hay una crisis, el subsidio para la vivienda. Claro, hay momentos donde el subsidio es importante, pero el subsidio resuelve la coyuntura, no apaga el problema. Y en este momento, esa propuesta de garantizar que no sigamos subsidiando las cosas pasa por una mezcla de actuaciones que pues en este caso yo hacía una pequeña lista, pero evidentemente ya Jesús lo tocaba ahorita, por ejemplo, el tema de la modernización tecnológica. Si nuestras empresas no dan rápidamente el salto a una renovación tecnológica, a un tema de la adopción positiva de la IA, a un tema de digitalización, etcétera, pues evidentemente vamos a tener un rezago muy importante frente al tema de la competencia internacional. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo empezó a hablar de plataformas y todo el mundo hablábamos que por Teams y por no sé cuánto, y todo el mundo sorprendido, pues resulta que eso estaba inventado hace 10 años. Es que la transformación de la IA ya venía en camino hacía mucho rato, lo que pasa es que nosotros la conocimos por fuerza de las circunstancias. Lo segundo es que tenemos que tener un tema, y este es un asunto donde yo hago una crítica muy constructiva a este tema del ecosistema, y es la famosa relación universidad-empresa-estado. Miren, ustedes hacen parte hoy de un cúmulo que debería no solo estar estudiando y aprendiendo y preparando para el futuro, sino aportando a la solución de las problemáticas empresariales. Pero para hacerlo no puede ser que ustedes estén desconectados como en una burbuja, ideando en sus grupos de investigación o en sus tareas de cátedra y no sé qué, un montón de soluciones etéreas que puede que cumplan con el currículo, pero no cumplen con la realidad. Si queremos que haya una universidad empresa-estado realmente coherente, es que las cosas que ustedes son capaces de hacer con el conocimiento en práctica le solucionen problemas a las empresas y los conecten a ustedes con el mundo real. Y que en esa conexión no solo haya soluciones básicas, sino que haya procesos disruptivos e incrementales que ayuden a que las empresas nuestras también no solo mejoren, sino que entiendan que ese capital humano que se está formando aquí hoy va a ser el que van a necesitar para solucionar los problemas del futuro y garantizar la competitividad de esas empresas. Ustedes no son espectadores de la economía. Como economistas, y este es un llamado que quiero aprovechar hoy para hacerles, no es que ustedes se preparen simplemente para ser los notarios de la economía. Ustedes tienen que ser realmente los que construyan a partir de la data las propuestas, las estrategias y las soluciones que la economía requiere para transformarse, evolucionar y ser distinta hacia el futuro. No se sientan espectadores ni catedráticos ni sentenciadores de a partir de una data econométrica para qué es que está pasando con la economía. Es a partir de esa data econométrica cuál es la propuesta y la incidencia que ustedes pueden generar para transformar el futuro. Ese es el verdadero tema que tiene que ver con la educación empresa-estado. ¿Cuántos grupos de investigación tenemos? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo conectan con nuestra economía? ¿Para qué sirven los papers? ¿Para qué sirven las maestrías y los doctorados? Para transformar la economía, no para que simplemente yo cumpla con unos estándares académicos y mañana pueda tener 5 títulos colgados en la pared. Tercer punto, ya lo hemos mencionado mucho, es el tema de que tenemos que trascender de las economías parroquiales a las economías mundiales. Y eso se hace es con encadenamientos productivos. Y eso se hace transformando la mentalidad emprendedora. Y eso se hace garantizando que ustedes salgan mañana precisamente a aportarle a esa nueva economía factores de cambio que ayuden a que esto suceda realmente. El financiamiento productivo es un tema que es un cuello de botella que lo hemos identificado incluso pues, en todos los niveles de la economía. Ya decíamos ahorita las problemáticas que afronta un microempresario, pero ni qué decir de los grandes empresarios cuando están necesitando que tengamos unas tasas de financiación mucho más moderadas, de que los créditos sean a más largo plazo, que los montos sean muchísimo más estimulantes para las inversiones. Un pequeño paréntesis, cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que muchas de las pymes en Colombia no vivían de tener un superávit para poder afrontar los tiempos de las vacas flacas como pasó con la pandemia, sino que estaban fundamentalmente apalancadas en 2 cosas, en los proveedores, en los plazos de pago y en los sobregiros con los bancos. Eso no puede suceder. Tenemos que modernizar nuestra economía y modernizar la estructura financiera para que los saltos cuantitativos y cualitativos que necesitamos surtan realmente un efecto dentro de la economía. Y cierro finalmente con un tema que lo mencionaron ahorita desde el principio muy claramente Chucho y Freddy, es pues tenemos que vender. Un empresario que no vende, definitivamente todo lo que haga
puede tener muy linda la empresa, pagarle muy bien a los empleados, desarrollar una estrategia muy bonita, pero si no vende, no existe. Y eso implica que tenemos que mejorar la productividad de nuestras empresas para vender más. Mire que estamos embelesados en un montón de cambios y transformaciones culturales que vienen de economía SOTE, pero ¿qué tan preparados estamos nosotros para afrontar eso sin que eso atente contra la productividad de nuestras empresas? La reducción horaria, tantos otros aspectos que se están introduciendo dentro de nuestra economía, que antes que generar un bienestar, lo que están es generando problemas muy preocupantes dentro de la dinámica competitiva de las empresas. Así que con esa mezcla entre tecnología, relación del ecosistema, economía, educación, empresa, Estado, lo que tiene que ver con la productividad, etcétera, es una mezcla que tenemos que desarrollar ya. Y ojo, ustedes no son espectadores de esa estrategia, ustedes son parte de ella y desde ahora deberían comenzar a entender qué está pasando en la economía real para que toda la capacidad de ustedes forme parte de la solución. Muy bien, José Alejandro. De hecho, voy a utilizar esa parte final para hacer una última pregunta para todos, pero creo que tu respuesta ya me quedó clara y de hecho te recibimos acá como directivos de la universidad, lo que le estabas comentando a los estudiantes, porque cada vez luchamos y logramos más esa conexión, salir de esa burbuja y que nuestros estudiantes pues no estudien solamente a partir de un libro o de un paper, sino realmente conectados con el ecosistema. Entonces tenemos programas de retos empresariales, tenemos programas como con Corporación Interactuar, pero que vengan acá directamente a traer empresarios con retos y que nuestros estudiantes con proyectos de aplicación promuevan entonces las soluciones que ellos necesitan. Y esa es la pregunta que quisiera hacer pues al profesor Jesús, a John. Ustedes nos han hablado acá en la conversación de temas desde pues innovación, infraestructura, han hecho mucho énfasis en el cómo hacerlo, ¿ok? En cómo entender ese número, pero cómo lograr transformar ese número desde el emprendimiento, desde la conexión de la academia con la realidad empresarial, territorial. ¿Cuál sería su recomendación para las universidades? Es decir, ¿qué tenemos que hacer hoy día para realmente formar al talento que necesitará Antioquia en 2030 y el resto? Yo mencionaba algo al inicio, decía, confiamos en ustedes, nosotros también confiamos en ellos, pero también lo tenemos que hacer bien. Entonces queremos saber de ustedes al menos una acción, una respuesta muy concreta. ¿Qué tienen que hacer las universidades para garantizar que Antioquia va a tener el talento que realmente necesita? Bueno, es una pregunta gigantesca, guardadas proporciones. Porque es que, de alguna manera, la transformación que estamos viviendo va a cambiar completamente el papel de la educación y de las universidades en el desarrollo futuro. Yo creo que las universidades van a tener que repensarse, van a tener que entender cómo pueden convertirse no solamente en generadoras de títulos, sino cómo de alguna manera pueden integrarse, como tú lo decías, a todo el sistema productivo de una manera creativa. Son los que realmente van a traer las buenas noticias al mundo. Entonces, pues yo creo que todavía estamos apenas empezando a pensar, pero sí creo que hay una tarea gigantesca de que las universidades van a tener que definir cómo pueden contribuir a la transformación productiva de la sociedad y de la economía, de tal manera que a partir de ello se generen nuevas condiciones de vida para las personas. Yo hay un tema que preparándome para esto, decía es una buena noticia, entonces no quiero dejarlo de lado. Revisando uno las cifras de empleo del 2022 al 2026, junios, y tomo 2022 porque ya había pasado el COVID, y 2026, me encontré con una cosa que a mí me agrada saber, y es que hay una rama que se llama actividades profesionales, nosotros, científicas, técnicas y de servicios administrativos. Esa actividad ha contribuido con el 14.4% del empleo generado entre el 2022 y el 2026. Hombre, es una buena noticia que una parte importante del empleo que estemos generando seamos nosotros. Ahora lo que nos toca es ver cómo logramos realmente incidir en la sociedad y cómo eso va a contribuir al gran cambio. Esa es básicamente la cosa. Muy bien. John. Digamos que la respuesta fácil y corta es a partir de dos maneras. Los empresarios tienen muchos retos y como lo hablábamos ahora, son la columna vertebral del desarrollo. Todos debemos trabajar para que les vaya bien, entre ellos las universidades.
Y entre los retos que tiene la empresa hoy hay dos, o estos retos se pueden agrupar en dos, más bien. Uno es a través de desarrollo de nuevos productos, de nuevas soluciones, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con lo que hacen los grupos de investigación, que ya lo decía José. Ahí es una manera clara y expedita de conectarse con el sector real, que todo lo que hagan los centros de investigación estén orientados a resolver problemas concretos de la industria. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es otro reto grande, es el recurso humano. Hoy, toda la actividad empresarial tiene una gran necesidad de recurso humano apropiado a sus necesidades. Y cuando digo esto no me refiero a la gran empresa, eso está pasando hoy en las barberías. En las barberías, en los restaurantes, en los talleres de mecánica, en las peluquerías. Hoy no se encuentra personal para trabajar en función de lo que se necesita y lo que requiere el mercado. Entonces son dos maneras. Obviamente aquí estamos hablando de oficios también, pero estamos hablando también de ya actividad profesional. Pero digamos, cuando yo digo esto, lo digo en el sentido amplio. El sector educativo debe estar en función de las necesidades de los empresarios. Entonces ahí está entra oficios, pero entra también la actividad profesional que son ustedes. Ahora, dicho eso, de ahí para atrás, como dice Chucho, la tarea es muy grande. O sea, eso es muy fácil decirlo. Estas son las dos soluciones, pero venga, ¿qué implica eso? Implica reestructurar y revisar una cantidad de cosas de ahí para atrás. Simplemente decirles dos cosas adicionales, que ya trabajando en esa línea, hoy tenemos dos cosas. Una es, hoy tenemos una alianza entre la estrategia clúster, que ahí es donde está la industria, donde están las empresas con sus retos y sus necesidades, centrados en CTI, y el CUE. En el CUE, de hecho, la EIA hace parte del CUE. Entonces, ahí ya hay una buena noticia, digamos, y es que esta alianza que ya acabamos de formalizar entre la estrategia clúster y el CUE nos va a llevar, o nos está llevando precisamente a eso, Moisés, a que juntemos las dos capacidades. Dígame cuáles son las necesidades de la industria y dígame cuáles son las capacidades que tiene el sector educativo y cómo los conectamos. Y la otra noticia, digamos, o el otro comentario que quiero hacer es que desde la Cámara, y trabajando nuevamente con José, que José ya lo va a tener que adoptar en la Cámara de Comercio porque trabajamos en todo, José, ¿cierto? Estamos trabajando en un esquema de formación dual, que usted lo ha oído mencionar, que es la metodología alemana, donde se hace una parte del trabajo en la empresa y otra parte en la institución educativa, todo para aprender haciendo. Esa es otra buena noticia, porque eso cada vez va tomando más preponderancia y hoy es un tema más de impacto regional, donde obviamente las universidades y cada vez las instituciones irán conectando mucho mejor con todo este tema. Muy bien. José, finalizas con esta acción concreta de qué tenemos que hacer. Mire, nos enfrentamos a un montón de problemáticas que surgen precisamente, ahorita hablaba con Jesús sobre el tema de las mesas de empleo que tenemos en el Aburrasur y en Medellín. Cada una de nuestras cámaras pues está liderando una estrategia de empleo, pero evidentemente todo termina en un factor común. Y el factor común es que estamos enfrentando unas problemáticas de futuro muy complejas, muy complejas. Y voy a hablar particularmente de lo que significa ese extinguimiento que está sufriendo el bono demográfico nuestro. La tasa de natalidad va al piso, es decir, cada día vamos a tener menos nueva generación para poder nutrirla, para que nos releve a nosotros en el aparato productivo. Ese es un primer punto. Fenómeno 2, los ninis. Ojo, los ninis no es un tema solo de incapacidad económica para estar en el sector educativo. Los ninis es que simplemente hay gente que no quiere hacer nada. Y eso hay que resolverlo también. Y un tema que nos hemos enfrentado nosotros ahorita, y es el tema de lo que llaman la economía silver, y es que ante la incapacidad de tener un buen relevo y oportuno, y sobre todo con un sentido de pertenencia organizacional, ya hay empresas que están teniendo que cambiar hasta las políticas para reclutar nuevamente a sus jubilados para que puedan volver a los puestos de trabajo, porque no hay con quién relevarlos en las organizaciones. 3 fenómenos que no teníamos en la mira. Y el cuarto, para sumárselo, y ahí es donde quiero devolverme a una recomendación, es el tema de que ustedes los jóvenes hoy en día, por lo menos muchos jóvenes, ya no están de acuerdo con la estructura y la arquitectura académica de los programas que se les ofrece, sea cual sea. Eso de por sí ya genera 4 retos profundos dentro de la transformación que tenemos que dar para garantizar la sostenibilidad, la evolución
y obviamente en la modernización del aparato productivo de este país. Pero quiero devolverme para cerrar a la primera pregunta que me hiciste con respecto al emprendimiento, que ahí creo que hay un tema que tenemos que subsanar también. Mencionaba Chucho ahorita muy afortunadamente que está creciendo el tema de que los servicios empresariales y personales y financieros y todo están mejorando mucho, gracias a Dios. Pero es que ¿sabe qué es lo que está pasando, muchachos? Que la mayoría de ustedes no tienen mentalidad emprendedora. Muchos ni siquiera están pensando en eso. De hecho, si uno mira el volumen de los 45.444 emprendimientos de Antioquia el año pasado, la mayoría lo hicieron personas que no vienen de la academia. Lo hicieron porque recibieron una remesa, lo hicieron porque no tienen forma de trabajar en otra cosa que no sea crearse su propio empleo. Lo hicieron porque lo echaron de la empresa y no tienen donde conseguir trabajo y entonces tiene que invertir en algo para seguir subsistiendo. Porque es que no es lo que hablemos en el Valle de la Aburrá, es lo que hablemos en 125 municipios de Antioquia. Y estamos hablando de Antioquia. No nos vamos a meter con otras regiones que la cosa se pone peor. Pero ¿saben cuál es el problema fundamental? Es que la falla estructural del emprendimiento en nuestra sociedad no está en las universidades. Las universidades son solo los repositorios finales de un error que cometimos desde el pasado. La transformación de la mentalidad internacionalizante, la mentalidad innovadora y la mentalidad emprendedora se construyen desde abajo. O sea, hay una falla estructural en nuestra educación básica, primaria y secundaria que los indicadores nos lo siguen mostrando a gritos en cada uno de los índices de competitividad. Y es que a nosotros nos supera Santander, nos supera Tunja, nos supera hasta el diablo en términos de educación básica, primaria y secundaria. Y es allá, en una forma muy inspiradora, donde se desarrollan, se incentivan, se promueven las capacidades emprendedoras. Para que un muchacho como ustedes llegue mañana a la academia y sea cual sea la carrera en la que esté, diga, yo mañana quiero prestar un servicio profesional, puede que no me quiera vincular a una empresa, pero quiero montar una empresa que le preste un servicio profesional agregado a la economía que está cambiando en nuestro territorio. Pero no está pasando eso. Y no está pasando porque tenemos que cambiar el esquema de la educación básica, primaria y secundaria para que ustedes o los que vienen detrás de ustedes, cuando lleguen a este escenario, estén diciendo mañana que de 40 muchachos que hay aquí, por lo menos 20 quieren crear empresa y ojalá de esos 20, 5 de ellos estén pensando en crearla juntos. Porque si no empezamos a crear esas capacidades, literalmente lo que vamos a tener mañana es una falla estructural desde el punto de vista de la oferta de mano de obra calificada para el mercado y obviamente de una capacidad innovadora e internacionalizadora que transforme nuestra economía. Muy bien. Bueno, estimados panelistas, muchas gracias. Moisés, qué pena con vos, yo me siento obligado a hacer un último comentario. Hágalo. Y es el siguiente, hablando de educación. Miren, de verdad que tenemos que preocuparnos por que la educación de verdad nos haga cada vez más humanos, Moisés. Antes que empresarios, antes que empleados, somos seres humanos. Y si bien es cierto que tenemos que desarrollar el lenguaje de la tecnología y el lenguaje, otro lenguaje, y tenemos que probarlo muy bien, también es verdad que como seres humanos tenemos que aprender a ser cada vez mucho más integrales. Hay un libro de un señor que se llama Christian Bois, que se llama Resucitar, y él dice, mire, tenemos una sociedad llena de gente alfabetizada, muy alfabeta en temas tecnológicos, y eso está bien, porque las circunstancias lo están demandando. Pero ojo, que estas personas, cuando los aborda una crisis emocional, una pérdida de un ser querido, una ruptura emocional, están más desprotegidos que un niño recién nacido. Porque hablan muy bien el lenguaje de la tecnología, pero hablan muy mal el lenguaje del alma. Y nosotros somos seres humanos antes de cualquier otra cosa. Entonces, si no somos primero buenos seres humanos, no seremos ni buenos empleados, ni buenos empresarios, ni buenos ciudadanos, y no tendremos país. Muchas gracias. Muy bien, John. No, recibido el mensaje y pues como dice el lema de nuestra universidad, nos interesa muchísimo y nos preocupamos porque nuestros estudiantes sean los más tesos, los más hábiles, pero sobre todo porque sean buenos seres humanos. Pero es un mensaje que compartimos todos. Nos ha quedado claro entonces que no hay una única palanca para promover el crecimiento, el desarrollo como departamento y como país. Hay temas de infraestructura, de innovación, pero lo que sí es cierto es que implica una responsabilidad compartida, no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino también
desde la representación gremial, desde la academia, desde ustedes, desarrollando ese pensamiento que mencionaban los panelistas y desde todos como ciudadanos colombianos. Muchas gracias entonces por la participación y quisiera pedirles también un aplauso para los panelistas y para Juan Francisco. Juan Francisco, pues, fue la persona que estuvo detrás para que este evento sea totalmente exitoso. Así que, Juan Francisco, muchas gracias. Todo salió muy bien y bienvenido siempre acá a la Universidad EIA.